Si querés ser parte, seguinos por Instagram, @la RZ Radio. Cuando te pones en modo radio, la RZ se activa para acompañarte y hacer que no te sientas solo. La RZ. Somos los buenos vecinos. Estamos en la calle, en el banco, haciendo la cola en la feria y en el supermercado. Estamos en la puerta de los colegios, en el templo y en la parroquia. Paseando el perro en la plaza, con los chicos en el subte, volviendo del trabajo en colectivo o en bici. Los buenos vecinos habitamos esta ciudad inquieta, moderna, ruidosa y en permanente cambio. Con nuestro programa de radio, los buenos vecinos hacemos foco en cada esquina, en cada bache y en cada semáforo. Los buenos vecinos nos hacemos eco durante una hora de lo que pasa en Buenos Aires. Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscar. Me quedo con vos, Meche, buen día, Meche. La operadora. Bueno, ¿qué tenemos hoy los buenos vecinos? Es 19 de julio, un día diría que primaveral. Soleado, hermoso, no hace mucho frío, salga a caminar señora, señor, niño, está hermoso. Buenos Aires está divina. Hoy nos visita el director de la Agencia Gubernamental de Control, Ricardo Pedace. Nos visitará también Juan Pablo Chiesa, abogado, especialista en Derecho del Trabajo, analista jurídico. Hablaremos de la muerte del monotributo a propósito de su libro Crónica de una muerte anunciada. Haremos una telefónica con Vero de Cintelón, Teatro Comunitario, para que nos cuente acerca del Festival Efímero de Teatro Independiente. Eso y mucho más tenemos los buenos vecinos hoy. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te moves por todas partes. Bueno, como les prometí, tenemos al señor Ricardo Pedace, director de la Agencia Gubernamental de Control en Buenos Vecinos. Gracias por visitarnos. Ahí tiene ¿no? Él no usa. Él es de radio, él tiene su programa de tango, para que sepan. Correctamente, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Por Él es favor. multifacético, porque está a cargo de la Agencia Gubernamental de Control. Correcto. Conduce un programa de tango. Está en el Rotary, ¿no? O en el Club de Leones. No, Rotary. Soy, Rotary. desde el lunes 1 de julio, soy el nuevo gobernador de Rotary Internacional para el distrito 4895, que es toda la ciudad de Buenos Aires, más clubes de la provincia de Buenos Aires, zona norte hasta La Pampa. Mira tú por dónde. Muy bien. Y además, el señor Pedace tiene una larga carrera en la policía. A mí me cuesta decirle señor, porque ¿por qué? yo tengo la Lo soy, gracias a no, Dios. pero tengo la costumbre de decirle notas comisario. Comisario o sea, Pedace. todavía me queda, tengo que hacer un esfuerzo para no decirle Exacto, comisario. fui el secretario general de la Policía Federal y el subjefe de la Policía Metropolitana hasta que se produce la creación de la actual policía de la ciudad. Tiene un vínculo estrecho con los vecinos a partir de su cargo en la policía cuando se inventaron los foros. Claro, ¿no? esto fue en el año 2005, que el entonces jefe de la Policía Federal, el comisario general Néstor Valleca, más que crear, pues ya estaban creados los consejos de prevención comunitaria, hizo la coordinación de esos foros comunitarios y empezamos a trabajar en forma personal y a cargo de esa coordinación de los foros de vecinos de las 53 comisarías en ese momento,
cosa que fue una tarea ardua, una tarea muy importante, una tarea donde los vecinos se empezaron a acercar y donde los comisarios empezaron a recibir y a escuchar a los vecinos e interactuar para llegar a lograr un mejor entendimiento y, por supuesto, medidas en favor de la seguridad del barrio, ¿no? Claro, esa es la razón por la que usted conoce un montón de vecinos de la ciudad y además de conocer un montón de vecinos, conoce un montón de las problemáticas de seguridad, contravenciones y demás por esto, ¿no? Por Correcto. su labor como policía y por su labor en los foros. Bueno, vayamos a la agencia. Por favor. Usted llegó a la agencia en 2017, ¿no? 9 de febrero del 2017. Perfecto. Contémosle al vecino cuál es la función de la agencia gubernamental de control. Bueno, la Agencia Gubernamental de Control es creada lamentablemente por los luctuosos hechos de Cromañón. Ah, ahí se creó. Claro, eso motiva, es decir, no fue en forma inmediata, sino que los hechos de Cromañón y toda la investigación judicial hizo que sea desarticulada toda el área de la Subsecretaría de Inspección General que tenía en ese momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se hace un estudio a ver de qué forma se podía trabajar y se crea por ley un organismo autárquico que es la Agencia Gubernamental de Control. De esta Agencia Gubernamental de Control se hizo depender y se hace depender direcciones generales como es la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la Dirección General de Fiscalización y Control, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimenticia y, por supuesto, 2 o 3 áreas de carácter administrativo, por ejemplo, la Dirección de Legal y Técnica. Pero lo que sí le interesa mucho más al vecino son estas áreas. Primero, la Dirección General de Habilitación y Permisos. Porque, ¿qué diferencia hay entre habilitación y qué diferencia hay entre permiso? La habilitación es aquel que se concede a todo establecimiento comercial que se realiza en lugares predeterminados para esa actividad, por ejemplo, un local. Y permisos son aquellos que otorgan por un tiempo excepcional en lugares que no están habilitados para una actividad, por ejemplo, un recital en una cancha de fútbol. Ah, por ejemplo, una actividad en una plaza o No, algo. eso es espacio público. Ah, eso es Eso espacio. no interviene la agencia gubernamental, sino que interviene el Ministerio de Espacio Público. Está bien. Sí, un recital Dentro de un lugar. dentro de un lugar que no está previamente habilitado para ese fin. ¿Y por qué digo un recital? Porque un estadio deportivo está habilitado para una competencia de fútbol y no para un espectáculo. Ajá. Entonces ahí sí se otorga un permiso y en ese permiso se le va a hacer saber al organizador que lo puede hacer tal o tales días, en tal horario, para tanta cantidad de público, pero tiene inicio y tiene vencimiento. No es que va a ser in eternum. Claro. Nosotros hemos logrado el año pasado, y a pedido del jefe de gobierno, también modificar el código de habilitaciones que no se modificaba desde la década del 60, del siglo pasado. Y ahora hemos hecho con este tipo de nueva ley del marco, ley regulatoria de marco comercial, o llamada código de habilitaciones, hemos modificado y hemos revertido la carga de la responsabilidad. Por lo tanto, antes era un trámite muy engorroso, un trámite que conllevaba a problemas realmente de mal entendimiento y de algunos que querían utilizar este tipo de cantidad de trámites para llevar adelante trámites engorrosos y en su beneficio personal. Ahora es una simple declaración jurada y hay una habilitación, son habilitaciones de carácter inmediato. Presentan la declaración jurada y después el Estado, en este caso, lo que sigue haciendo es constatar que lo que nos han declarado bajo juramento es lo que está declarado y lo que están cumpliendo. Después tenemos todo esto que yo habilito o que damos permisos, tiene que ser controlado para que realmente se cumplan. Y esta es la misión que tiene la Dirección General de Fiscalización y Control, que es la Fiscalización y Control, es la mayor dirección que tiene todos los rubros. Y cuando hablo de todos los rubros es la que fiscaliza desde un simple kiosco hasta un hotel 5 estrellas, desde un estadio deportivo hasta una mercería. Eso lo hace la Dirección General de Fiscalización y Control. Y de ahí dependen los inspectores. Los que inspectores llegan. en la agencia, y esto es importante decirlo, porque la gente está acostumbrada a ver o desvalorizar la tarea del inspector, y desde la creación de la Agencia Gubernamental de Control se está cada día más dando valor a la figura del inspector, hasta el punto que no cualquier persona puede ser inspector del gobierno de la ciudad.
En primer lugar, para poder ser inspector de la Agencia Gubernamental de Control, tiene que participar de un concurso y condición sine qua non tener título universitario habilitante para el cargo a desempeñar. Por ejemplo, si quiere ser inspector del área de fiscalización y control de obras, la condición primera para inscribirse tiene que ser ingeniero, arquitecto o maestro mayor de obras. Si no, no tiene posibilidad, no de rendir examen, no tiene posibilidad de inscribirse. Quiere ser inspector del área de higiene y seguridad alimentaria, tiene que ser bioquímico, químico, veterinario o licenciado en nutrición, en virtud a las tareas que debe realizar. Por supuesto que químico y bioquímico son aquellos que van a atender la faz del laboratorio que tiene la Agencia Gubernamental de Control, que me animo a decir, y lo defiendo, que es el mejor laboratorio que tiene la ciudad de Buenos Aires, y por no decir uno de los mejores que tiene el país. ¿Controla los negocios de alimentos? Nosotros controlamos los negocios de alimentos y los registros de alimento que se realizan y se comercializan en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires o que ingresan de la provincia y deben ser comercializados en la ciudad. También hacemos un control exhaustivo de aquellos concesionarios de alimentos para escuelas y hospitales, y también damos el registro de producto para aquellos que fabrican el producto en la ciudad de Buenos Aires, y también contamos con el más especializado laboratorio para el tema celiaquía, que está siempre a disposición de todo aquel que quiera hacer una constatación de que los productos que se están vendiendo realmente están en la condición sanitaria que dice su catálogo o dice su proceso, y que realmente cuenta con las prevenciones y que cuenta con los productos que están siendo certificados. O sea, está actualizada la agencia. Muy actualizada y muy ayornada. Y otro de los temas que a los vecinos mucho les interesa es la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Nosotros no damos los permisos de obra, algunos dicen los permisos no. La Agencia Gubernamental de Control se encarga de fiscalizar que lo que es aprobado en la Dirección General del Registro y Catastro, es decir, los planos de una obra y un proyecto de construcción, demolición o excavación, se realice de acuerdo a lo que está estipulado en el plano aprobado y realizado con aquellas empresas que están debidamente autorizadas y supervisadas por profesionales. Por eso es tan importante que el inspector sea un profesional de la materia, para saber cuando habla con un colega en su materia de qué le están hablando. Claro. Hay cosas que los vecinos, o sea, está bueno que usted explique bien qué es lo que hace la agencia, porque hay cosas que los vecinos no entienden bien a dónde reclamar. Yo acompañé a su despacho a un grupo de vecinos de Valvanera que iban por ruidos molestos de un centro cultural, ¿se acuerda? Correcto, sí, perfecto. A mí me pareció interesantísimo eso, porque usted lo recibió, pero además había alguien de la Defensoría, entonces y otra persona de la comuna, entonces como que se vincularon todos estrechamente para asistir a esos vecinos y explicarle. Usted le explicó, los ruidos directamente no son de nuestra área. El problema es que cuando alguna persona viene con una queja, y si yo le contesto que no es de mi área nada más, se pone más enojado. Claro, aparte lo único que le estoy haciendo es alterar su estado de estrés producto, entonces yo no tengo que provocar ello, tengo que buscar de qué forma darle una respuesta que la persona, si bien quizás no se va con la solución en forma inmediata, pero sabe de dónde hacerlo. Entonces, por eso cuando hay reclamos, en este caso de vecinos, buscamos que esa consulta sea interdisciplinaria y no mandarlo, vaya a tal lado, vaya a otro. No, convocamos a mi oficina o a la sala de reuniones a los representantes de cada organismo para que cada uno vaya levantando la queja, y si es de espacio público, que la gente de espacio público se encargue, si es de ruidos molestos, que trabaje la gente de Agencia de Protección Ambiental, y también que trabaje la parte judicial y la parte de la comisaría. Y por supuesto que la agencia va a trabajar en lo que atañe a su jurisdicción, que es saber que la habilitación que cuenta un comercio es la que realmente está desarrollando y no está llevando adelante una desvirtuación de rubro. ¿Qué es una desvirtuación de rubro? Puede estar una confitería habilitada como bar confitería y cuando llegan los inspectores están realizando baile. Ahí están desvirtuando el rubro y es una de las causales y motivos de clausura. Y mucha gente me dice, yo tengo un boliche al lado de mi casa que hace baile y no me deja dormir y no lo clausuraron ni abrió. Cuando uno clausura un comercio no significa que de por vida nunca más va a poder ejercer el comercio. El propietario de ese comercio y de esa habilitación se va a presentar ante los controladores. Es una falta, esta que estuve hablando de desvirtuación de rubro,
es una de las faltas que se denominan fugitivas. ¿Por qué? Porque cesa la contravención o cesa la falta, y suspenden el baile y el controlador cobra una multa y le permite volver a abrir, levantarla y seguir realizando la actividad del rubro que tiene habilitado. Pero ¿qué sucede? Uno de los temas que adolece la ciudad de Buenos Aires es la cantidad de clausuras y de violaciones de clausura. Hasta antes de la sanción del nuevo código, el director de la Agencia Gubernamental de Control no tenía facultades para algo que la gente con todo derecho no entendía. Decía, ¿cómo puede ser que usted le dé la habilitación a un comercio y no se la pueda sacar? El nuevo código habilita al director de la agencia en puntuales causas y faltas llevar adelante, por supuesto que no en forma caprichosa y no porque hoy se levante nervioso el director de la agencia, yo se lo saco, porque no es así, sino que con la acumulación de faltas y comprobando que esas faltas son reiteradas, se puede llegar al acto administrativo de quitar la habilitación a un comercio. O sea, definitiva. A eso, ¿qué pasa? Uno dice, pero volvió a abrir. Sí, por Claro. supuesto, porque yo no habilito personas, sino que habilito empresas. Ah, eso es interesante que lo diga. Entonces, si mañana nosotros dos ponemos una empresa y decimos, vamos a habilitar tal rubro y somos infractores, hoy me sacan, pero esto no significa que mañana se pueda asociar otra persona y hace el mismo rubro. Esto es una consecuencia permanente de estar controlando quienes van a ejercer y por supuesto evitar que sigan cometiendo faltas y que sean reiterados en falta. Por eso trabajamos mucho en una tarea de comunicación entre los vecinos, entre el comerciante, para saber que no es ni más ni menos que quién comete o quién no comete, sino que es el cumplimiento de las normas de convivencia y saber que a nosotros tenemos derechos y que el derecho de mi vecino empieza cuando termina el mío. Quiere decir que hay un principio y un fin y el otro también lo tiene. Yo le doy un caso que usted seguro se lo va a acordar, porque usted se acuerda de casos. Ecuador al 400, un local donde funcionaba una especie de bar, restaurante, Sí. étnico, digámosle, para no discriminar. Sí, que lo cerramos ese. Claro, sí. Pero en ese lugar se cometieron delitos. Y un homicidio, por ejemplo. Las personas que lo regenteaban al lugar, que no sé si eran las que tenían la habilitación, fueron judicializadas. El marido fue preso a la cárcel por comercialización de drogas y la mujer tuvo una pena también, pero quedó en prisión domiciliaria Por la porque tenía criatura. niños. Sí. ¿Se acuerda? Me Bueno, acuerdo perfecto. ese lugar siguió abierto. Obviamente el que estaba preso y la mujer no sé si estaría dentro del lugar o vivía en otra casa, pero Está bueno. bien. La habilitación de un comercio, si ustedes me dicen que fue utilizado el comercio solamente para la comisión de un delito, la clausura de ese lugar lo tiene la justicia que intervino. Claro, pero En la este- pregunta es la habilitación. Sí. Supongamos que los delincuentes tenían la habilitación a su nombre, de bar, ¿no? Y además de matar a una persona adentro, le dieron un botellazo en la cabeza a un policía Bueno, que fue la al gen- hospital. O sea, sucedieron cosas tremendas. Entonces, los vecinos, bueno, a usted lo han visitado 20 veces, pero eso sucedió de antes que ustedes Sí, estuvieran sí, la sí, agencia, ¿no? O sea, tiene una Sí, larga pero historia ese pero local. si yo digo, esto fue antes que yo vino, que yo he venido a la agencia, No, parezco pero yo gallalla doy como el empleado fe. público. Doy fe porque me obsesionan esos casos, Sí. porque digo, bueno, a ver, expliquémosle al Ahora, gente. ahora con la sanción de esta nueva ley regulatoria, marco regulatorio de actividades comerciales, o conocido como ley de Código de Habilitaciones Nuevo, sí el director de la agencia puede Quitarle quitar el- la habilitación. ¿Qué pasa? No significa que si yo le quito la habilitación el comercio no va a seguir en forma clandestina. Este es un trabajo muy minucioso que tienen que realizar tanto los inspectores de la agencia como el personal policial con jurisdicción en el lugar. Nosotros vamos, clausuramos, pero yo cuando clausuro no dejo en forma permanente un inspector ahí parado. Sí. Y esto es una tarea Claro. y muchas veces le digo a los vecinos, les pido por favor que no trabajen de inspectores, pero sí que confíen y me avisen, porque cuando yo constato que hay una violación de clausura, deja de ser una falta administrativa y ya interviene la justicia en lo penal de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando hay una violación, o sea, va a la agencia y lo clausura por lo que sea. Yo clausuro Imaginemos por- una carnicería por que ve una una falta. rata o una cucaracha. Exacto. Se clausura, no para siempre. Le piden que se ponga, Bueno, digamos, en... uno la clausura por falta de higiene,
van al controlador los propietarios y le dicen al controlador que han desaparecido las causales que motivó la clausura, que falta de higiene. El controlador no lo levanta en forma inmediata, manda a la agencia que haga una inspección previa para constatar que desapareció esta causa que motivó la clausura, que es la falta de higiene, y cuando los inspectores dicen que sí, que realmente está acreditado, procede a levantar la clausura. Pero también está el indolente que no levanta la clausura y viola la clausura. Acá lo que tiene que suceder es lo siguiente: los móviles de la policía que recorren la ciudad tienen registrado, porque la agencia deja en cada una de las comisarías los comercios que están clausurados. Antiguamente, en cada una de las clausuras se dejaba un policía de consigna, pero eso es un gasto de plata infernal para que alguien cumpla con una sanción administrativa. Por lo tanto, los móviles pasan y controlan que no está abierto. ¿Qué sucede? Muchas veces puede suceder que el móvil piense o considere que ha sido levantada esa clausura y los vecinos llaman y piden a la agencia que constate si esto fue así. Cuando nos llaman un vecino y constatamos o no tenemos novedad de parte de los controladores, se manda nuevamente un inspector o se le pide a la policía y se hace el procedimiento de violación de clausura. Esta violación de clausura, en forma inmediata, aparte de reimplantar esa clausura, se le da intervención al fiscal de la ciudad, fiscal en lo penal de la ciudad. Es decir, que tiene un proceso de carácter penal. Y esto es uno de los elementos que me otorga la ley para comenzar a hacer el proceso de ser la segunda violación de clausura, el proceso de quitar la habilitación. Hay algunos comercios que uno dice, bueno, pero cambian de nombre, sí, pero también hay un procedimiento donde se inhibe la parcela para futuras habilitaciones con mismos rubros. Por ejemplo, si hay un boliche que no está habilitado como boliche bailable, lo utilizan como boliche bailable, yo lo clausuro, violan clausura, yo lo clausuro, vuelven a violar clausura, procedo a quitar la habilitación y también procedo a inhibir esa parcela, ese local, para futura actividad de boliche bailable, boliche de bar, cosa que no le permito que ese mismo rubro. Podrá llegar a habilitar una ferretería, podrá habilitar, pero no otra actividad. Otra actividad. Pero es una tarea que la gente dice, estos siguen abriendo. Sí, yo no le puedo quitar la actividad comercial, y más si es un local comercial alquilado, y la persona propietaria le estoy quitando la posibilidad de habilitar para otro rubro. Claro, con a propósito de esto, ese local de el 400 de Ecuador, durante mucho tiempo usted lo cerró, y durante mucho tiempo funcionó como una tienda de ropa, o sea, cambió totalmente el rubro. Ahora volvió a ser, pero como los vecinos ya aprendieron un montón, está como con todo en regla, y cuando no tiene algo en regla, los vecinos van hasta su despacho, vienen y me avisan, y en la misma cuadra encontramos un frigorífico clandestino. Sí, totalmente. Bueno, no es ni para contar. Sí, yo lo cubrí. Tremendo, lo cubrí una de las veces que ustedes fueron a secuestrar. Kilos y kilos, toneladas de carne, de en ese caso había carne, había pescado, había pollo, era impresionante con lo que un había olor metido. que uno no podía creer. Yo lo fui a cubrir, sí, fue increíble. De afuera la fachada es una casa. Totalmente. ¿No? Bueno, pero eso nos ayudó mucho la información que nos dieron los vecinos. Claro. Los vecinos veían movimientos raros, movimientos de mercadería. Y además sentían el olor. El primero que actúa en esa situación fue la policía de la ciudad, porque el primer mensaje es que habría mercadería. El primer mensaje no era de mercadería de consumo alimenticio, que no estaba en condiciones, por supuesto, pero como se estaba trabajando mucho con vendedores ambulantes, se pensó que era uno de los depósitos de mercadería utilizada para la venta ambulante cuando se trabajó mucho en ONCE. Sí. Cuando la gente de policía constató que no era eso, sino que veían que ingresaba mercadería, ahí es donde nos dan la intervención y ahí procedemos a controlar el lugar y determinar, primero que por supuesto no había cadena de frío, no había protección de medidas de bioseguridad alimenticia. Bueno, fue un desastre y un procedimiento muy importante que la gente, me acuerdo que valoró mucho el accionar de la agencia, y aparte de no esconder la información y proceder a decir qué se ha encontrado, porque es la seguridad que, a ver, muchas veces tenemos comercios que uno dice, hay comercios que están vendiendo un producto que no es habitual, y no sabemos el origen de ese, es decir, productos cárnicos, productos
de pesca y no sabemos de dónde viene, no sabemos qué controles de salubridad hay, y es importante que los vecinos llamen a la agencia gubernamental y unos dicen, pero ¿por qué no hacen procedimientos de control previo? Nosotros hacemos controles en la vía pública de camiones, transporte de sustancias alimenticias, y se procede a muchos secuestros de este tipo de productos, pero también hay muchos lugares en forma clandestina que conjuntamente con policía estamos trabajando y desbaratando depósitos que no están debidamente habilitados y que no tienen las medidas de seguridad necesarias para la conservación de productos alimenticios. ¿Usted cree que hay un avance en el control de parte Hay un de la avance. agencia? La A ver. agencia ha dejado de ser esa mole burocrática que fue en algún momento. Una como mole que era burocrática. todo un trámite muy lento. Yo lo que pretendo desde el momento que fui designado por el jefe de gobierno es tener una agencia que no sea con una estructura paquidérmica y también una agencia, como yo denomino, amigable, que si bien yo tengo la responsabilidad del control, también tengo la responsabilidad de acompañar al comerciante a que pueda cumplir con la normativa que muchas veces era tan intrincada que con esa forma de realizarlo no hacía ni más ni menos que ser campo orégano, como decían nuestros abuelos, para este tipo de actividades como ser los gestores, que en forma maliciosa engañaban a la persona porque era muy difícil leer, muy difícil habilitar, y hoy las habilitaciones son sumamente sencillas. Los únicos que pueden tramitar una habilitación por ley son ingenieros y arquitectos, y la persona puede elegir a cualquiera de la lista que tiene el Colegio de Arquitectos e Ingenieros. No existe más el expediente papel. Si alguien le dice que tiene que llevar expedientes a la agencia bajo brazo es mentira. Ahora se hace todo a través de la página web de la Agencia Gubernamental de Control y nadie puede hacer el trámite. Es decir, los gestores, ¿por qué no existen? Porque el gestor tendría que estar colegiado y tendría que estar registrado. Los únicos que están registrados para hacer trámites son los profesionales en sus colegios, ingenieros o arquitectos. Si hay otra persona que no es un profesional y dice que le va a hacer un trámite, lo único que va a hacer es le va a pedir su código de acceso y su clave para poder ingresar en la página del gobierno de la ciudad. Por lo tanto, lo que va a realizar es entrar con nombre ajeno los documentos y no es un gestor autorizado. Claro, no hay gestores claro. en la agencia. Eso está clarísimo, está bueno que usted lo diga. Bueno, por último, la gente, los vecinos, si quieren comunicarse con la agencia, van a la página de la ciudad. La forma de comunicarse, Sí. página de la ciudad de Buenos Aires o página de la Agencia Gubernamental de Control, y si tienen que hacer cualquier tipo de denuncia, pero cualquiera, sea de inspección, si quieren saber si un local está habilitado o no, si un local tiene alguna infracción y quieren informarlo, si consideran que hay una obra en construcción clandestina o consideran que se está realizando alguna obra sin permiso, llamen al 147. Perfecto. ¿Por qué? Porque si bien es el número de denuncias de toda la ciudad, la derivación es forma inmediata a la agencia gubernamental o al área de la cual se están quejando, y cuando son así nosotros tenemos un protocolo de actuación que en base a la gravedad de la denuncia tenemos una cantidad de tiempo mínimo para poder dar respuesta al vecino sobre la atención de esa denuncia y los resultados que se tuvo. Clarísimo. Bueno, entonces 147, página del AGC Correcto. y página del gobierno de la ciudad. Bueno, fue un placer recibirlo. Al contrario, gracias La a verdad ustedes, es que usted es un funcionario muy completo. Muchas gracias. Y vale la muchas gracias. pena conversar con usted porque le enseña además al vecino, nos enseña bien por dónde vienen los vericuetos, ¿no? Muchísimas gracias, y gracias por la invitación. Gracias, un placer. Igualmente. El futuro de la radio es la RZ. La RZ. Yo compro en el barrio, una campaña creada por la ONG Buenos Vecinos para impulsar el consumo en los negocios, emprendimientos y pymes de cada barrio. Comprando en el barrio, los vecinos apoyamos la economía local y valorizamos nuestro lugar de residencia. Esto es la continuidad de un trabajo de muchos años que empezamos con Mauricio, con Guillo en la ciudad, donde al principio nadie creía que los porteños pudiésemos usar la bicicleta y cada vez se ve más. Ahora estamos dando un salto enorme con bicicletas de mejor calidad, duplicando la cantidad de estaciones, pasamos de 200 a 400 estaciones, eso le da mucha más sentido de red, la idea de que en todos los barrios los vecinos puedan acceder. Es un trabajo además que tuvo impulso y trabajo en equipo con la legislatura de la ciudad, donde se aprobó la ley que nos dio el marco de este nuevo paso. La bicicleta no tiene caño de escape, no contamina, ocupa menos espacio, es más saludable. Esta es una ciudad totalmente plana, con lo cual es ideal para la bicicleta.
Aclaramos, el sistema va a seguir siendo gratuito. Y así lo decidimos porque para nosotros cada vecino de la ciudad que logramos que use la bicicleta como medio de transporte es una mejora enorme para toda la ciudad. Hola, soy Zaida Gatti y titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Nosotros trabajamos siendo un equipo interdisciplinario de psicólogas y trabajadoras sociales, más abogados, médicos, etcétera, que estamos con la víctima desde el primer momento. Cuando se realiza una denuncia, que es por donde se comienza una investigación, se puede hacer en forma anónima desde cualquier punto del país y durante las 24 horas a la línea 145. Remarco, la línea es gratuita, pero especialmente es anónima. Esto para que no solo las víctimas, que son quienes menos lamentablemente llaman, sino para que toda la ciudadanía pueda llamar. Los vecinos muchas veces tienen miedo de denunciar porque conviven con el delito y tienen temores porque estamos ante mafia. Entonces llaman en forma anónima, investiga enseguida la Fiscalía Especializada, el juzgado, pero además el Ministerio de Justicia está siguiendo cada una de las causas. Es un orgullo ver cómo vamos creciendo, 10 ediciones, cada vez más. Estamos cumpliendo el sueño de posicionar a Buenos Aires como una capital gastronómica. Es cierto que al principio parecía muy lejano, nos vamos acercando, cada vez más reconocimiento, cada vez más gente viene a Buenos Aires a comer. Un argentino hoy fue nominado como el chef del mejor restaurante del mundo. Quiero anunciarles también este año la premiación del 50 Best de Latinoamérica. Se va a hacer por primera vez en Buenos Aires. Y lo importante es que este es un sector que da mucho trabajo. Nosotros apostamos mucho desde el gobierno a todas las industrias basadas en la creatividad, en el talento. Y claramente esta es una de las más importantes. Hay mucho talento acá en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos, como ven acá, incorporando tecnología para cuidar a la gente. Ya han visto imágenes de cámaras que nos permiten dilucidar, encontrar delincuentes, meterlos presos. Estamos poniendo cámaras acá en toda la 9 de julio, en todo Corrientes, que es una de las zonas más transitadas de la ciudad. Obviamente esto está reforzado por la presencia policial. Realmente en nuestro plan integral de seguridad la tecnología juega un rol muy importante. Por eso es que estamos sumando estas cámaras, por eso es que esto también lo estamos llevando. Tenemos más de 8.500 cámaras en toda la ciudad y seguimos creciendo todos los meses, con una mejor tecnología que permite identificar los rostros a más de 50 metros. O sea, realmente la tecnología nos está ayudando mucho. Muchos de los delitos así que han tomado más estado público en los últimos tiempos han sido dilucidados por la presencia de la tecnología. Así que se está haciendo un muy buen trabajo, tenemos mucho por seguir trabajando, sabemos que la inseguridad es uno de nuestros principales desafíos, estamos trabajando bien y hoy estamos dando un paso importante para cuidar toda esta zona que es la más céntrica de la ciudad. Te acompaña, te enseña, te alegra, te enoja, te hace viajar y te hace poner los pies sobre la tierra. La RZ. La RZ. Una radio que te da lo mejor. Estamos de vuelta en el aire y no me tengo que olvidar de decirles que a mí me arregla el pelito Marcelo Blanco de MGI. Es un salón que está en Güemes 4562. En las redes de Buenos Vecinos van a encontrar los teléfonos por si quieren. Y bueno, en Instagram está MGI. Bueno, son unos genios, te tratan re bien. Estoy muy contenta con el color que me ha hecho Marcelo Blanco. Gracias, Marce. Hay que decir que la peluquería de Marce Blanco, MGI, tiene un descuento para los clientes de Sport Club. Los clubes y gimnasios tienen un 15% de descuento. Bueno, seguimos con el programa. Les conté que nos visita el doctor Juan Pablo Chiesa, abogado, especialista en Derecho del Trabajo, analista jurídico. Hablaremos, entre otras cosas, de la muerte del monotributo a propósito de su libro Crónica de una muerte anunciada. Hola, Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Hola, Lore, gracias por invitarme. Es un gusto. Además, acaba de publicar un libro que se llama La caída del monotributo. Y dale con el monotributo. Ahora vamos a hablar de eso. Crónicas de una muerte anunciada, ¿no? Ah, es el mismo, La caída del monotributo, o el que yo tengo. ¿Es el primer libro que hiciste sobre el monotributo No, sobre el monotributo, es el tercer libro, claro. Pero el primero sobre el monotributo es La caída del monotributo, Crónicas de una muerte anunciada, porque es parte de un trabajo de investigación que vengo haciendo ya hace un año, investigando en 3 crónicas donde anuncian la muerte o la desaparición de esta figura tan emblemática que es simple para la gente. Bueno, este es el libro y les cuento que él nos trajo uno para sortear entre los oyentes, así que vamos a ir jugando en las redes a ver quién se lo gana.
Bueno, Juan Pablo, abogado especialista en Derecho del Trabajo, analista jurídico de prensa y radio, escritor, presidente de APREA. Bueno, contanos por qué, o sea, ¿qué es lo que pasa con el monotributo? ¿Qué es lo que está mal del monotributo? No es que está mal, el monotributo es una figura que tiene una antigüedad de 20 años, que nació principalmente para simplificar la vida de la gente, nació para que el emprendedor o el profesional novel, entusiasta que inicia una carrera o inicia un emprendimiento, pueda encauzarse en la figura de un régimen simplificado, que es el monotributo, que nació simplemente para esa colaboración. En la medida que fueron pasando los tiempos, lo fueron engordando el monotributo y lo fueron ampliando las categorías y se dieron cuenta que hubo una cantidad bastante cuantitativa en cuanto a las personas que se anotaron. Actualmente tenemos 3 millones de monotributistas, contando los monotributos sociales, pero monotributistas en sí son aproximadamente 2 millones contra 500.000 que son los autónomos, los responsables inscriptos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el monotributo está compuesto por 3 componentes: el impuesto, el aporte a la obra social y, por supuesto, la jubilación. Es un régimen simple y el monotributo no requiere de la asistencia profesional, porque actualmente tenés la famosa facturación electrónica mediante una aplicación o mediante la página de AFIP. Vos podés realizar tu factura y llevar un régimen que no lleva ningún tipo de declaración mensual. Y también está exento del impuesto a las ganancias. Uno que monotributa no paga ganancias y, por supuesto, no requiere un control mensual. Simplemente vos facturás y llevas un control de tu facturación, y dentro de las 11 categorías A, B, C, D que tiene el monotributo, tiene determinados mínimos que vos podés facturar. Si te pasás a otra categoría. El AFIP, antes de ir a la diferencia, habla de un organismo fiscal. ¿Qué es un organismo fiscal? Es que dentro de la B y la C están alojados aproximadamente casi 1 millón de monotributistas, que quizás no deberían estar ahí, porque son gente que quizás realiza una facturación elevada y deberían estar quizás en una categoría D, en una E o una F, pero están dentro de la B y la C. Esto no gustó a las arcas del Estado, que digo Estado y no gobierno, porque no es de este gobierno, esto viene de antes. Por eso digo del Estado, de diferentes gobiernos que fueron destruyendo esta figura que simplemente ayuda a la gente. El autónomo o el régimen general tiene el impuesto de IVA, o sea, vos pagás el 21% de IVA, y aparte pagás ganancias. Y llevas un sistema mensual, que es un régimen informativo, donde requerís sí o sí la asistencia de un profesional. Entonces, solito no podés. No podés porque necesitarás de un profesional, porque lleva un sistema que lo maneja un profesional. Entonces, vos tenés un capital, iniciás un emprendimiento, un negocio, que hoy realmente es lo que falta en Argentina. Una persona quiere ser emprendedor e iniciarse en este camino, y por supuesto tiene que empezar por un monotributo. Por un monotributo depende un tanteo de mercado de lo que facture. Digo, bueno, factura X cantidad de plata, me anoto en una categoría D, en una E, y tengo un régimen simple que pago una cuota todos los 20 y tengo obra social y jubilación. Punto. Y arranco. Después vemos si más adelante, ojalá le vaya bien, y aumentamos la categoría o me paso ya a un régimen general. Si yo empiezo con un régimen general, ya empiezo tributando IVA, ya empiezo contratando un profesional para que me acomode todo el sistema, y no podés arrancar. Claro, tenés un costo altísimo. Tenés un costo altísimo, no solo la presión tributaria, que es la más alta de Latinoamérica, sino que también sumamos determinados costos. Es complicado emprender. Por eso la gente no emprende. Por el factor miedo y el mito AFIP, que amenaza, en cierta palabra, o ahorca a la gente en un sistema que no corresponde. No es que critique el AFIP, sino que este AFIP, las medidas que adopta no van con la coyuntura actual que estamos viviendo. Con un país, en un año en recesión, un año electoral, con todas medidas electorales, creo que deberíamos estar un poco más al lado de la gente. Y el monotributo, las 3 crónicas que trabajé son: la primera fue que han subido los ingresos para que vos te vayas de categoría, de la A a la B, a la C, a la D. Que la gente te dice, ay, el contador dice que me tengo que cambiar de categoría, ¿y ahora cuánto voy a pagar? Eso lo escuchás todo el tiempo. Por eso, hasta llegás a la K y te caes de la cornisa y te vas al régimen general. ¿Qué pasa? Es el primero. Después dijeron, no solo los ingresos. Segunda crónica, los gastos. Tarjeta de crédito, gastás, le prestaste la tarjeta a un familiar, vieron tus gastos, afuera. O sea, ya no son los ingresos como era antes. También con los gastos. Con los gastos.
Y la tercera crónica, que ya es la más trágica, es que en febrero de este año, uno de los informes del Fondo Monetario Internacional fue que evalúen el 20% de las altas categorías y los expulsen del monotributo. Hostia. Entonces estamos acorralados. Claro, a nivel cuantitativo o a nivel nominal tenemos 2 millones de monotributistas contra 500.000 autónomos y obviamente que se ven perjudicadas la recaudación del Estado. Pero me parece que no es la forma de recaudar. El lunes vence la recategorización, la segunda recategorización del monotributo. El AFIP se atribuye, se arropa una facultad que es recategorizarte de oficio. Veo tus ingresos, aprieto un botón y vos te levantás a la mañana siendo autónomo. Eso está mal, porque vulnera todo principio constitucional y el principio de derecho de defensa. Vos tenés que permitirme a mí, decirme, mira, Gloria, te has pasado por esto y por esto, te voy a pasar, tenés 5 días para demostrarme que no podés pasarte. No lo hacen, directamente te pasan. Una cosa que a mí me parece perversa a propósito del monotributo es que hay un montón de funcionarios del gobierno de la ciudad que son monotributistas. Eso, pero muchísimo. Yo no tengo la cantidad, pero yo conozco profesionales y no. O sea, los inspectores para el tránsito facturan. O sea, le tienen que dar una factura al gobierno de la ciudad. Los... no sé, por decirte, los arquitectos del Ministerio de Desarrollo Urbano, o sea, todos facturan, los arquitectos y otros profesionales. Eso a mí me parece perverso, ¿no? Me parece como rizar el rizo, como se diría en España, ya es el colmo. Es perverso y macabro. Gloria, sea que encima el propio Estado usa el monotributo mal, abusa. Por experiencia propia, por asesorar, 2 cosas te voy a decir. Sin dar nombres, y esto es por conocimiento de causa, un candidato a presidente actual, ¿no?, de los candidatos que tenemos, es monotributista. ¿Sí? Esto es público, no es un invento mío. Entonces imagínate. El Estado es el primer organismo que contrata el 60% de los casi 5 millones de empleados estatales son monotributistas. ¿Viste? Para aplazar a planta permanente 5 millones. Son 6 millones de asalariados en dependencia y son más o menos 5 millones y medio de empleados públicos. ¿En qué sector? En el Estado Nacional. En los diferentes ministerios. Está bien. Para hacer planta permanente, estar en blanco o registrado, hablando técnicamente, recibir un sueldo. Tenés que rezarle a muchos santos. Bien. ¿El Estado cómo te contrata? En forma de monotributo. Te obliga a ser monotributista y te hace facturar a través, por supuesto, de una ONG o una entidad hecha por el Estado, porque el Estado no puede contratar en forma directa. Entonces, no hagan así, porque el primer persona que contrata monotributistas es el Estado Nacional. Y de hecho tengo ejemplos y casos y consultas. Yo también conozco un montón de gente que le factura el lugar donde trabaja. Que toman para X Estado. Ministerio, como empleado administrativo, como cadete, como lo que fuere, como secretario, como profesional, son muchísimos, sí. Pero el profesional podemos quizás darle un manto de prolijidad porque el profesional es independiente y no está cumpliendo un horario. Pero un chico que es inspector de la dirección de tránsito. Que cumple horarios, que recibe órdenes. Es inspector de la dirección de fiscalización del espacio público. Ese chico tiene que facturar, o sea, tiene que ser monotributista para poder tener el trabajo. Está mal, tiene que estar inscribirse. En relación de dependencia para el Estado Nacional, como hace cualquier empresa privada. No pueden tenerlo como monotributista como lo tienen. ¿No hay ninguna ley que prohíba? ¿Están violando una ley con eso o no? Están violando la ley que dio origen al monotributo, por supuesto. Y aparte la ley de contrato de trabajo, la 20.744, que establece que, ya lo estableció no solo la Corte, sino toda la Cámara de Apelación del Trabajo, donde el monotributo es una relación de dependencia encubierta cuando una persona trabaja para otra persona recibiendo órdenes y cumpliendo un horario y le da su monotributo, es una relación de dependencia encubierta. Utilizan una figura para desvirtuar la figura misma y para romper la relación de dependencia y para evadir impuestos. El propio Estado Nacional. El primero entonces que está matando el monotributo es el Estado. Correcto, eso es correcto.
¿Y qué hacemos? Porque si, suponte que la persona que, no sé, quiere trabajar o tiene la chance de trabajar en una dependencia pública, si no se inscribe en el monotributo no le dan el trabajo. No lo contratan. Es una especie de jugar con la necesidad de la gente, Claro. y no lo contratan porque quieren esa figura para evadir determinados impuestos, que es lo que están haciendo. Así se maneja y se ha manejado siempre así, ¿no? Este gobierno. Por eso digo Estado. Todo el Estado en sí. Se manejan de esta forma, pero los contribuyentes o aquel emprendedor que se inicia en la categoría A o la categoría B es el primero que lo atacan cuando no lo dejan emprender. Este país o este último gobierno, y acá lo tengo que decir, ha puesto muchas trabas al emprendedurismo o a la persona que quiere emprender en forma independiente, iniciar su negocio, y ves las calles con todos los negocios cerrados Sí. y todo lo que está pasando. O sea, vos decís que con la llegada de Macri esto se complicó más para el emprendedor. No sé si con la llegada de Macri, yo insisto con la palabra Estado porque esto viene de antes. Quizás Macri agravó un poco la situación en algún punto, tampoco echámosle toda la culpa al No. gobierno actual. En algún punto, y quizás el punto de emprendedurismo sí, lo agravó, porque ya venía agravado, ya venía bastante deteriorado, y quizás Macri lo que hizo es complicar más la situación, quizás por la inoperancia del entorno que tiene rodeado, porque no creo que tenga un equipo, como él dijo, el mejor de los 50 años. Nos quedamos sin... ¿Qué pasó? No, porque no escuchamos. No tenemos... No tenemos retorno. Pero estamos en el aire. Sigamos hablando. Bueno. Lo que quería decir es que tiene de hecho, por ellos mismos, una inoperancia en la manera de la parte operativa del trabajo en cuanto a un organismo impositivo que está manejado por una persona que vivió en la República Argentina no más de 2 años. Entonces no podemos poner a una persona que es el director de AFIP, Leandro Cucciolo, que vivió 22 años en Gran Bretaña y vivió en Inglaterra y en Estados Unidos, y vino a este país hace 2 años y desconoce la idiosincrasia argentina y está manejando la cartera, que es el bolsillo del Estado Nacional, que es el organismo impositivo. Mirá, no Entonces, sabía ese dato. no quiero criticar las medidas de este director, pero son medidas que no van a la idiosincrasia y a la coyuntura actual argentina. No se aplican. La Big Data no puedes aplicar en un país en recesión. Ajá. Entonces tenés que estar más al lado de la gente y ver que la gente está pasando hambre, y el que tiene un mango para emprender no puede hacerlo. Ampliale lo de la Big Data. La Big Data son mecanismos impositivos que vienen de Londres o de Estados Unidos, que es manejar todo lo que es la parte tributaria e impositiva en forma electrónica o de un modismo bastante elevado, que nosotros no estamos a esa altura. No estamos hoy como país a la altura de esas consecuencias. Primero, porque tenemos 164 impuestos, casi 70 impuestos nacionales. Entonces es el país con la carga impositiva más alta de Latinoamérica. A nivel emprendedurismo, para emprender tenemos cargas impositivas, como por ejemplo, si uno inicia con un autónomo, el IVA, determinados régimen que hacen muy imposible poder crecer. Entonces, toda la forma electrónica o el modismo que le quieren dar avanzado no aplica al país que hoy tenemos. Quizás en otro contexto podrían dar, pero no hoy. Entonces, no aprietes cuando la gente no tiene para comer. No apriete cuando la gente tiene un peso para emprender, vos le cortás la forma de emprender, no lo dejás emprender. Y no aprietes cuando tiene empleados, porque yo tengo clientes y asesorado y lo realizo, esto lo digo por conocimiento de causa, que tienen 20 o 25 empleados y son 20 puestos de trabajo. Y al mes se encontraban con la cuenta embargada porque la AFIP embarga las cuentas sin notificar. Esto, los que me están escuchando se van a sentir identificados. Sí, claro, hay mucha gente que le pasó. De hecho, hace 2 años o un año y pico, si no me equivoco, el bloque del masismo presentó la emergencia fiscal para suspender las ejecuciones fiscales de la AFIP. Esto tuvo una repercusión poca y hoy la AFIP está embargando las cuentas sin notificar. Entonces, vas a la agencia para realizar un plan y no tenés un plan. Porque los planes de facilidades que ellos anuncian no son como los que dicen. No están al acorde de lo que es cada contribuyente, porque no te permiten acceder por la tasa de interés, por la mínima cantidad de planes que hay. Hay muchas cuestiones que el contribuyente no puede acceder. Entonces te mienten o te engrupen para hacer parecer que están haciendo las cosas bien. Esto lo digo por conocimiento de causa, Gloria, no lo digo que lo leí en el diario. Esto me pasa en mi consultora todos los días.
Para modificar esto, ¿qué se necesita? ¿Una decisión política? Sí, por supuesto. Esto es una decisión netamente política. Tuvimos una reforma tributaria hace un año y monedas, que es una truncada reforma tributaria, porque no hizo nada a nivel tributario, sino que lo agravó. De hecho, hace poco el ministro Duhovne suspendió lo que son las contribuciones patronales porque no encajaba con lo que quiso hacer. Y por supuesto, es una medida, debe haber una reforma tributaria que apunte a la reducción de impuestos, porque hay impuestos que se contradicen. Vos tenés impuestos que se superponen. A ver, si vos tenés, Gloria, un sistema electrónico de facturación, que me parece adecuado, que la gente se ayorne a las nuevas tecnologías y facture de manera electrónica y cortemos con el papel, lo electrónico ya está digitalizado dentro del sistema de AFIP. ¿Por qué vos tenés otro impuesto que tenés que declarar un régimen informativo de ventas y tenés que informar lo que ya informaste? De hecho, los grupos de contadores, el Consejo de Económica y hace 2 días el Consejo de Económico de la Provincia de Buenos Aires realizó una marcha contra estas cosas, porque están cansados, hay impuestos repetitivos, hay declaraciones, se pisan entre sí. Entonces, una reforma política tributaria que reduzca y revea la cantidad de repeticiones impositivas que hay. Segundo, tenemos una figura tan bonita como el monotributo, realcémosla, busquemos una forma de reducir la cantidad de letras que tiene y que la gente pueda coexistir dentro de ese monotributo y pueda emprender, pueda tomar empleo, pueda tomar trabajadores sin que a fin de mes no pueda pagar las cargas porque no puede, porque el 55% le sale a un empleador. Pueda usar una figura sin que sea trabajo en negro. Si tiene 3 componentes el monotributo, el monotributo tiene, como les expliqué, el componente jubilación, obra social y el impuesto. Amplía el componente, ponele el componente asignaciones familiares para el ANSES, el Fondo Nacional de Empleo, las asignaciones al PAMI, que son los institutos que reinan la relación de dependencia. ¿Para qué? La seguridad social y nuestros pobres jubilados se van a beneficiar. Es un circuito esto. La seguridad social no está devaluada. El sistema funciona. Es una cuestión matemática. Están haciendo mal los números. Ajá. Liquida, el ANSES liquida mal. Mira. Por eso están los fallos Badaro, el 82% móvil y la cantidad de problemas que hay. El sistema jubilatorio funciona. Es una cuestión operativa. Tenés que volver en agosto, porque tenemos que seguir, o sea, como de esto, todo esto la verdad que da para mucho. Por supuesto. Y es re interesante y está bueno que aprendamos, que los vecinos entendamos bien cómo viene. Si bien algunos sabemos que nos descuentan, ¿no? Y que no nos queda otra, pero bueno, me parece que en la medida que aprendamos vamos a reclamar bien, ¿no? Vamos a exigir. Por supuesto, es un placer, Claudia, que me invites. Estoy a tu disposición cuando lo desees. Por supuesto, mi tarea es llevarle a la gente la simplicidad y ser práctico. Decirle, acá tenés esto, reclamá. Cuando hay que pagar, cuando hay que pagar, no pagués porque no corresponde. Reclamá, pero informate. Yo creo que tenemos que tener un pueblo informado, instruido, capacitado y bien instruido en todas las cuestiones, más en la parte impositiva. Así es. Bueno, ya nos vamos, se nos termina Buenos Vecinos por hoy. Volvemos el viernes. Gracias, Juan Pablo, por Gracias venir. A vos. Y vamos a armar otra visita para agosto y seguimos con esto. Vamos a sortear el libro de Juan Pablo en las redes de Buenos Vecinos. Ahora lo vamos a comunicar el sistema para que el que quiera juegue para ganárselo. Meche, gracias por este viernes, como siempre operándonos, Meche, quedamos divinas. Bueno, y volvemos el viernes y como siempre les digo, los buenos vecinos siempre vamos por más.